Bueno, buenas noches de nuevo. Vamos a continuar, ¿no? Como siempre, vamos a esperar 2 minutitos a que se nos conecten los compañeros y después retomamos donde nos hemos quedado. Hasta mientras no se olviden poner su nombre en el chat grupal para la asistencia y seguimos admitiendo a todo el mundo. Hasta mientras. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Estábamos acabando de ver, ¿no? Cuál es la acepción del derecho en el sentido objetivo y cuál es en este sentido, el adjetivo que más le corresponde para hacer referencia a lo que pertenece o tiene conexión de alguna manera con el derecho, ¿no? Concluyendo que este adjetivo o la palabra apropiada es el término jurídico, ¿no? Para hacer referencia a todo lo que tenga relevancia con el derecho. Entonces, ciencias jurídicas, filosofía jurídica, sociología jurídica, ¿no? Resoluciones jurídicas, normas jurídicas, como habíamos explicado, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? O de este modo se puede llamar jurídico a una norma que pertenece no a la moral, sino al derecho objetivo. Entonces, este término está reservado, el término jurídico, para aquellas normas y reglas que pertenecen al derecho positivo o al derecho objetivo o que eh, están contenidas en ese conjunto de normas y reglas dictadas por autoridad competente y todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, jurídico no puede utilizarse para hacer referencia a una norma de la moral, porque la moral no proviene de órganos legislativos, la moral no se escribe y, bueno, al incumplimiento de las normas morales no conlleva una sanción, o sea, no tiene carácter coercitivo. La única sanción es de la conciencia, ¿no? Y de uno mismo. Así que, bueno, no se puede, en conclusión, llamar o hacer referencia a lo jurídico cuando hablamos de de la moral o de un tema con contenido moral, ¿no? Ahora, también se puede llamar jurídico al lenguaje mediante el cual se formula el derecho objetivo, ¿no? El lenguaje jurídico, o sea, los tecnicismos, las palabras y los enunciados con los que son escritos los reglamentos, las leyes, la constitución, ¿no? Entonces, nuestras leyes están plasmadas de tecnicismos, ¿no? Y de institutos jurídicos que vamos a aprender a interpretar y a aplicar en los casos determinados, ¿no? Por ejemplo, vámonos a cualquiera de estos, vámonos al 400, digamos, algo técnico, digamos, acá está. La mora, dice. La constitución en mora de uno de los deudores solidarios surte efectos contra los demás codeudores, ¿verdad? La prescripción, los actos que interrumpen la prescripción, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a entender esos términos, ¿verdad? Este es el lenguaje jurídico, ¿no? Ese tiene muchos tecnicismos que tienen que ser interpretados más que nada por el sentido que la ciencia le da a las palabras, ¿no? En este caso, la ciencia del derecho, no tenemos que utilizar el sentido común, sino el sentido que corresponde a la ciencia de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy y veo en el diccionario qué es interés, aparte de este significado, me va a dar, o de, bueno, este significado como una noción nada más, no así exacto. Aparte de este que está acá, me va a dar interés, tal vez
prestar atención en una persona o una cosa, o va a haber algunos significados que no tienen nada que ver con lo jurídico. Pero si vamos a utilizar el término interés, ¿verdad? Dentro de, dentro de este ámbito de lo jurídico, ¿verdad? Tenemos que entenderlo como este tecnicismo, como este instituto del derecho, ¿verdad? Que el interés es todo recargo, porcentaje, forma de rédito, comisión o excedente sobre la cantidad principal y en general todo provecho, utilidad o ganancia que se estipula a favor del acreedor sobre dicha cantidad, ¿no? Y no solamente el que dice se designa interés, sino cualquier recargo que posea estas características. Eso tenemos que entender por interés cuando estamos hablando en el ámbito jurídico, ¿no? Cuando estamos hablando del lenguaje jurídico, ¿no? Pero señala, el lenguaje mediante el que es formulado el derecho objetivo también es jurídico y acabamos de ver, ¿no? Que sí tiene mucho eh, eh, de técnico y de aplicado estrictamente a la ciencia del derecho, ¿no? Ahora, también es jurídico, ¿verdad? La ciencia que estudia el derecho objetivo, o sea, eh, lo que estamos estudiando nosotros, ¿no? Que se llama, en realidad nosotros decimos estamos estudiando derecho, ¿verdad? Estudio derecho, pero esa, eh, eh, esa acepción, digamos, no es tan correcta, ¿verdad? Lo que estamos estudiando es ciencias jurídicas, ¿no? Porque si entendemos el derecho como en nuestro sistema jurídico, ya lo hemos repetido N veces, ¿verdad? Como ese conjunto de normas y reglas dictadas por la autoridad competente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos estudiando filosofía jurídica si no es una norma, ¿no? ¿Qué hacemos estudiando introducción al derecho? ¿Qué vamos a estudiar, digamos, otras materias que no tengan que ver con el derecho objetivo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Se puede llamar también jurídica a la ciencia que estudia el derecho objetivo, ¿no? Entonces, no es que pertenezca al derecho objetivo, sino que lo estudia. Así que por eso se llama jurídico, ¿verdad? Pertenece al derecho, ¿no? Estamos haciendo referencia a esas acepciones de la palabra, ¿no? Entonces, no pertenece al derecho, pero es su objeto de estudio, ¿no? Entonces, a eso le llamamos ciencia jurídica. Es lo que estamos estudiando nosotros. Y también se llama jurídico no solo al lenguaje con el que están formuladas las leyes, como el que hemos revisado en el Código Civil, un artículo al azar, sino también al lenguaje mediante el que se formulan los manuales universitarios de derecho, los cuales no son parte del derecho objetivo, pero versan sobre aquel o lo describen, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, el libro que ustedes vayan a tener de derecho penal, ¿no? O de derecho tributario o de derecho laboral, ¿no? Entonces, ese lenguaje también es jurídico, ¿no? Porque pertenece o versa sobre el derecho, ¿no? Ahora, este derecho objetivo, ¿no? O derecho en sentido objetivo, como ya lo habíamos descrito, ¿verdad? El conjunto de normas y reglas tiene también sus propias particiones, ¿verdad? Que hacen referencia a, digamos, conjuntos menores de esta generalidad que conocemos como derecho, ¿verdad? Como ese conjunto de normas y reglas, pero todas las que están vigentes, ¿verdad? Existe algunas que son un poco más limitadas, como por ejemplo la expresión de el derecho civil o el derecho constitucional o el derecho de contratos o obligaciones, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de esas materias, de esas partes del derecho, ¿verdad? De, bueno, como están aquí el derecho civil, penal, constitucional, eh, la definición todavía es la misma, ¿verdad? Un conjunto de normas y reglas, pero un conjunto de normas y reglas que no hace referencia, no designa a la totalidad del conjunto de normas y reglas, ¿verdad? Que constituyen un ordenamiento jurídico, sino a un grupo determinado de estas, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando estamos hablando o nos referimos a, a ese conjunto de normas y reglas
que regulan las relaciones entre los contratantes, por ejemplo, ¿verdad? Del derecho a los contratos. Sí estamos definiendo el derecho, pero no el derecho objetivo de manera general, sino en una de sus particiones internas. Entonces, como señala acá, dice, en ocasiones las expresiones mencionadas y otras similares son usadas también metonímicamente para referirse ya no a una parte del derecho, sino más bien a la disciplina científica que lo estudia, ¿no? Entonces, metonímicamente o la metonimia quiere decir un proceso mental, ¿verdad? En el que nosotros definimos una cosa eh, porque se parece a otra, ¿verdad? Porque tiene algunas características de la otra, ¿no? Y así es como nosotros decimos, estudiamos derecho, estudio derecho, ¿verdad? ¿O qué haces? Ejerzo derecho, viejo, ¿sí? ¿No ve? ¿A qué te dedicas? Ah, ejerzo derecho, ¿no? Entonces, estas expresiones deberían ser evitadas porque eh, son incorrectas, ¿verdad? Que estudié ciencias jurídicas, ¿verdad? ¿Y a qué te dedicas? Bueno, a la abogacía, ¿no? O al ejercicio libre de la profesión de abogado. Entonces, en conclusión, la ciencia jurídica no es parte del derecho, pero sí versa sobre él, ¿no? Eso, hasta ahí para lo que sería el derecho objetivo, que ya habíamos explicado un poco en anteriores lecciones, pero eh, no sé si les queda alguna duda de lo que es el derecho en el sentido objetivo, ¿no? O de las nociones que habíamos hablado primero acerca del derecho y de los diferentes enfoques que se le da, ¿no? Y el objetivo es, digamos, como el más fácil, ¿no? ¿Verdad? Conjunto de normas y reglas vigentes. Ahora podemos hablar del derecho también en sentido subjetivo, ¿verdad? Y ahí ya no estamos hablando del conjunto de normas y reglas, ¿verdad? Estamos hablando de, eh, de las atribuciones, ¿no? Entonces, estas se ven plasmadas en expresiones como tengo derecho a decir lo que pienso, lo que está en nuestra diapositiva. O por ejemplo, tengo derecho a entrar a esta institución pública, ¿no? Entonces, o los ciudadanos tienen derecho a asociarse, ¿no? Ahí, esta acepción de derecho, ¿verdad? En inglés, en el sistema jurídico anglosajón, existe otro término para diferenciar al derecho en sentido subjetivo del derecho en sentido objetivo, ¿verdad? Habríamos dicho que el primero en sentido objetivo se denomina así, law, ¿no? Y cuando estamos hablando del derecho como atribución en sentido subjetivo, se denomina right, ¿no? Entonces, es algo, digamos, desde mi punto de vista positivo, poder diferenciar, ¿no? El derecho en sentido subjetivo y el derecho en sentido objetivo con sus propios términos para eh, designarlos, ¿no? Entonces, cuando hablamos del derecho en sentido subjetivo, estamos haciendo referencia a estas atribuciones, ¿verdad? Que se plasman en estas expresiones que las habíamos eh, detallado, ¿no? Ahora, y que están aquí transcritas algunas, ¿no? Y lo que designan es una facultad, un permiso, un poder atribuido a un sujeto, ¿no? Entonces, si queremos evitar ambigüedades, ¿verdad? Para referirnos, para hacer referencia al derecho, ¿no? Como estamos buscando el concepto concreto del derecho, tenemos que ver cómo eh, es correcto usar el término o el concepto y cómo, en qué formas tenemos también que evitar para no caer en esta ambigüedad o en las dobles interpretaciones. Ahora, si queremos evitar estas ambigüedades, cuando nos referimos al derecho en sentido subjetivo, tenemos que utilizar aquella expresión, pues, derecho subjetivo o derecho en sentido subjetivo, ¿no? Y así el derecho en sentido subjetivo, ¿no? Tiene eh, eh,
tiene una atribución muy distinta, digamos, de las cualidades materiales de tu persona, ¿verdad? El derecho, en este sentido, es más bien una atribución eh, artificial o ideal de tu personalidad, ¿no? ¿No? Así se llaman, ¿no? Atribuciones de la personalidad, ¿no? De tu persona. Entonces, las atribuciones de tu persona, tal vez de tu físico, sería una nariz aguileña o la altura, ¿verdad? Eres alto o eres chato, ¿no? Una de dos. Entonces, esas son atribuciones, ¿verdad? Pero no es una atribución que tenga que ver con el derecho subjetivo. Estas atribuciones, ¿no? Son unas cualidades artificiales, no naturales, como esa de la estatura, ¿verdad? Entonces, eh, como estas cualidades son artificiales, todo lo artificial es creado por el hombre, ¿verdad? Entonces, como tenemos como derechos unas cualidades artificiales, no son naturales, ¿verdad? Entonces, los derechos subjetivos surgen o pertenecen a los hombres siempre y cuando les sean atribuidos a ellos, ¿no? O a los mismos. ¿Y atribuidos por quién o por qué? ¿No? Atribuidos pues por otros hombres, ¿verdad? Que están en el órgano legislativo o en una constituyente y a través de leyes o de, bueno, de la constitución o de leyes o de reglamentos. Entonces, el, los derechos no nacen pues así, no son como dicen, imprescriptibles, ¿verdad? En todo tiempo y lugar, ¿no? Sino que han nacido, eh, de verdad, han sido atribuidos a las personas, ¿no? Y se les ha también dotado de este carácter imprescriptible, inalienable y todo lo demás, ¿verdad? Por intermedio de una ley, aunque se llame la ley Constitución Política del Estado, ¿verdad? Todavía lo han hecho unas personas y nosotros hemos visto, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de ver eso, es la Asamblea Constituyente, ¿no? Y ha emitido una constitución y listo, entonces ahí están los derechos, ¿no? Materializados o positivados, ¿no? O sea, escritos ahí. Y son las atribuciones que tenemos como bolivianos, ¿no? Como les he dicho, derechos, valores y principios, pero son atribuidos por, eh, por, este, por este órgano legislativo constituyente. Entonces, podemos decir que los derechos subjetivos son atribuidos por el derecho objetivo, ¿verdad? Por el derecho en sentido objetivo, porque es una cualidad artificial creada por el hombre, ¿no? Ahora, esta acepción de derecho es, por tanto, dependiente de la acepción de derecho en sentido objetivo, ¿verdad? Porque si no hay una norma, una constitución que diga eh, estos son los derechos, valores y principios de los bolivianos, ¿no? Entonces, o un tratado internacional sobre derechos humanos que señale lo propio, ¿no? Entonces, no podemos hablar de derecho en sentido subjetivo, ¿no? Y por eso la conclusión de que los hombres tienen derechos subjetivos en virtud solamente del derecho objetivo, o gracias a en otras palabras. Ahora, también tenemos que hacer referencia para, al automatismo jurídico para eh, acabar de ver cómo se utiliza también el vocablo derecho de manera dependiente de otra expresión, ¿verdad? Hasta ahorita hemos visto cómo el vocablo derecho tiene sentido por sí mismo o significado por sí mismo, ¿verdad? Tiene diferentes significados, pero son por sí mismos al fin, ¿verdad? Estamos definiendo el derecho. Y más adelante vamos a ir viendo cómo algunos filósofos del derecho también eh, definen al mismo, ¿verdad? Entonces, este
esto, este automatismo jurídico, ¿verdad? Es una condición que es dependiente de, digamos, de lo que establece la norma, ¿no? Y vamos a ir revisando. Es más fácil con ejemplos que, que explicarlo en ausencia de uno, ¿no? Este automatismo jurídico se da en algunas expresiones como mayor de edad hábil por derecho, por ejemplo, ¿verdad? Si queremos aislar ahí el sentido, la palabra derecho, no tiene sentido, ¿verdad? Porque solo tiene sentido cuando la juntamos con toda la oración. Y también es el caso del ejemplo que está acá transcrito, que dice, en caso de ausencia o impedimento del rector, el vicerrector vicario lo sustituye de derecho, ¿no? Entonces, ahí la palabra derecho tampoco tiene un significado autónomo, ¿verdad? Porque quiere decir nada más automáticamente, ¿verdad? ¿No? ¿Qué quiere decir? En caso de que no esté el rector, entonces el vicerrector lo sustituye automáticamente, ¿no? Lo sustituye de derecho, lo sustituye por derecho, ¿no? Entonces, esta expresión, ¿no? Que señala que automáticamente va a tomar su puesto el rector, ¿no? Es, digamos, un, es una consecuencia que va ligada a la primera parte, ¿verdad? Que está, como señala acá, está lógicamente dependiente, ¿verdad? De, de la, también es, esta acepción dice, es lógicamente dependiente de la primera, ¿verdad? Entonces, acá, ¿verdad? No se puede separar lo que es el derecho, sino si vamos a utilizar esta expresión, ¿no? Entonces, pero si vamos a utilizar esta expresión de derecho, ¿verdad? Mayor de edad hábil por derecho, o en su caso, el vicerrector sustituye, en ausencia del rector, lo sustituye al vicerrector por derecho o de derecho, ¿no? Estamos haciendo referencia a que es automático, pero es automático porque una norma así lo establece, ¿verdad? El Código Civil dice que eres mayor a los 18 años, ¿no? Entonces pones mayor de edad hábil por derecho, ¿no? Entonces nos remitimos a esa norma, ¿verdad? Entonces, cuando dice en caso de ausencia del rector, el vicerrector le sustituye, ¿no? Estamos haciendo referencia a que existe una norma. Entonces, estamos diciendo que el vicerrector en efecto va a sustituir automáticamente al rector si y solo si está establecido en una norma jurídica, ¿verdad? Y esto, digamos, es una condición ya que tiene que cumplirse de manera imperativa. Sí y solo si está establecido por una norma jurídica, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Que el derecho objetivo establezca, ¿verdad? En un reglamento, en un decreto, en una ley, que el rector, el vicerrector va a sustituir al rector cuando éste esté ausente. Entonces, automáticamente se va a aplicar esa norma, ¿no? Así se operan los automatismos jurídicos y así, digamos, se utiliza también el vocablo derecho, pero de manera ya no independiente, sino dependiente de un enunciado, ¿no? Para eso también se utiliza la palabra derecho, ¿no? Entonces, como señalábamos en nuestra primera diapositiva, ¿no? Derecho tiene o el vocablo o la palabra derecho tiene muchas acepciones o muchos significados, ¿no? Y muchos usos también, así que hay que evitar caer en ambigüedades, ¿no? Y para evitar caer en ambigüedades, ¿no? Hay que, bueno, acá habían algunas recomendaciones, ¿verdad? Como la utilización de, las, de los términos precisos, ¿no?
o también puede ser una descripción, una explicación que sea eh, clara y concisa, ¿no? De a lo que nos estamos refiriendo. Ahora, estábamos viendo justamente esto, ¿no? Eh, Estamos acá, ¿no? Es derecho. Entonces, tener un derecho, dice, es algo muy distinto que, y estábamos aquí, ¿no? Esta acepción de derecho es, por tanto, lógicamente dependiente de la acepción de derecho en sentido objetivo, como acabamos de explicar, y también los automatismos jurídicos, ¿no? Ahora vamos con algunas acepciones o algunas nociones o ideas, conceptos de lo que es el derecho con algunos filósofos del derecho, ¿no? Que tienen algunas ideas muy interesantes y algunos conceptos o teorías que todavía están vigentes, ¿no? Entre ellos, o para empezar, ¿no? Vamos a citar al filósofo John Locke, ¿no? Que, bueno, ha sido economista, matemático, todo, y filósofo inglés, ¿no? Pero presenta, en realidad, cuando trata del derecho, no lo define de manera precisa y exhaustiva, sino que lo que hace es identificarlo con algunos usos del concepto del derecho, ¿no? Entonces, señala que el derecho, en primer lugar, se asimila a lo correcto. O sea que John Locke considera que se tiene derecho a hacer aquellas cosas no prohibidas por la ley de la naturaleza. Entonces, de este modo, los derechos pueden ser entendidos como una libertad, pero sin tener un deber de otro más allá del respeto a la ley de la naturaleza, ¿no? Entonces, eh, tengo derecho de hacer todo lo que no vaya en contra de la ley natural. ¿Cuáles son las leyes naturales? Las que, digamos, se extraen de la razón, ¿verdad? Las leyes que la razón puede extraer, digamos, eh, como habíamos visto, de la naturaleza o de la parte o de la ley divina, ¿no? De acuerdo a si estamos hablando de un enfoque teológico o de un enfoque más eh, naturalista, ¿no? Y bueno, estas leyes, por ejemplo, la preservación de la vida, ¿verdad? ¿No? Entonces, tengo derecho de hacer lo que quiera, menos quitarle la vida a alguien, ¿verdad? ¿No? Entonces, existe un límite al derecho, ¿verdad? Y el límite, en el caso que plantea John Locke, es la ley natural, ¿verdad? Puedo hacer todo menos lo que sea contrario a las leyes de la naturaleza. Eh, Contemporáneamente, ¿no? Ahora en nuestros días es popular la expresión de eh, lo que no está prohibido por ley está permitido, ¿no? Para hacer referencia a que si no está penado, ¿verdad? Si no es un delito, entonces puedes hacerlo, ¿no? Porque la ley no prohíbe aquello. Pero ¿qué pasa si va en contra eh, de lo socialmente aceptado, ¿no? De las buenas costumbres, ¿no? De los principios y valores predominantes en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ahí estaríamos limitados por esos elementos, ¿no? Para no como quien dice, hacer lo que nos viene en gana solamente porque uno cree que tiene derecho, ¿verdad? Como por ejemplo, bloquear cara a cara. ¿Cómo puede ser que afecten el derecho a la salud y todo lo demás, ¿no? Por la petición bueno, también de derechos, ¿no? Por reclamaciones que tal vez tienen algún fundamento justo, pero el método de reclamar no es idóneo, ¿verdad? Porque afecta a los derechos de otras personas, ¿no? Entonces ahí estaríamos, digamos, yendo en contra de las leyes de la naturaleza, ¿no? De acuerdo a la concepción de John Locke, ¿no? Entonces, según la ley de la naturaleza, los hombres tienen
¿no? Como en una aplicación de esta acepción, ¿no? Los hombres tienen derecho a apropiarse de los frutos del trabajo, pero la ley no dice nada con relación a qué es aquello de lo que tienen que apropiarse, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el fruto de tu trabajo, verdad? ¿De qué te tienes que apropiar? Te tienes que apropiar eh, de terreno, te tienes que apropiar de animales, tienes que apropiarte de cosas, ¿verdad? Entonces, sí existe el derecho a apropiarse de los frutos del trabajo, pero no señala a qué eh, o qué es lo que puedo apropiarme, ¿no? Entonces, digamos de esa manera, ¿no? El, Tendríamos que deducir de qué tenemos que apropiarnos, ¿no? Amparados en lo que señala la ley natural, ¿no? Entonces, asimismo, ¿no? Hace referencia a un tercer sentido, ¿no? Que aquí vamos a terminar porque ya se nos acaba el tiempo, ¿no? Y señala que el derecho es también un poder moral que altera la situación de derechos y deberes de otros, ¿no? Entonces, mi derecho empieza, ¿verdad? O mi derecho termina donde empieza el derecho de otra persona, ¿verdad? Que también es una expresión popular, ¿verdad? Lo que quiere decir que el ejercicio de mis derechos o estas atribuciones, ¿no? Alteran la situación de derechos y deberes de otras personas, porque eh, va a limitar el ejercicio de sus derechos hasta donde empiece a afectar mis derechos, ¿no? Como el ejemplo de cara a cara, pero ahí no hay límite, ¿verdad? Solamente se afecta, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando los hombres ejercen este poder moral, se apropian de un determinado bien, están creando derechos y deberes que antes no existían, ¿no? ¿Cuál es el derecho? El derecho de propiedad, ¿no? Entonces, el hombre tiene un derecho a apropiarse en general, no sobre determinado bien, por lo tanto, tampoco puede decir que exista un derecho eh, o un deber de otros de dejar que este individuo se apropie de un bien determinado, ¿no? Lo que quiere decir que si yo me quiero apropiar de algo, no quiere decir que tú estés de acuerdo a que yo me apropie, porque la ley no me dice, eh, el señor Héctor Rico se tiene que apropiar, digamos, de las manzanas, ¿no? Y el otro señor de las peras, ¿no? Y el otro de las naranjas, ¿no? Existe el derecho de apropiarse de los frutos, pero no dice de qué fruto determinadamente, ¿no? Entonces, eh, no puede decirse, por lo tanto, que pueda existir un deber de que los demás o de que ustedes me permitan a mí apropiarme de este bien determinado. Entonces, si no vamos a regular esta situación, lo que va a haber va a ser caos, ¿verdad? Va a haber conflicto. Entonces, una vez ocurrida la apropiación, ¿qué necesitamos? Necesitamos que esta cosa apropiada, ¿no? Sea amparada, digamos, con nuevos deberes. Y estos nuevos deberes, ¿quién va a imponer? La ley, ¿verdad? Va a ser amparado por la ley porque tú vas a tener el deber de no quitarme mis naranjas, ¿verdad? Vas a tener el deber de no meterte a mi propiedad, ¿no? Entonces, así, digamos, eh, esta apropiación, como dice, ¿no? Hace surgir el derecho de propiedad, que este derecho sería la atribución y en este caso, en esta tercera acepción de John Locke, es, digamos, el derecho en un sentido de poder moral que altera la situación de el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes de los demás. Traducido en la frase que mi derecho termina donde empieza el derecho de otro, ¿no? Que es lo más común que podemos decir, ¿no? Con relación a esta acepción del derecho, ¿no? Que afecta el ejercicio de derechos y deberes de otras personas. Entonces, vamos a quedar ahí, ¿no? Vamos a terminar mañana con el tema, ¿no? Vamos a continuar con algunas otras acepciones del derecho y luego
preparamos la tarea y no sé, ya el siguiente jueves como hoy, ¿no? Empezamos otro nuevo tema. Así para ir acumulando también puntos de nuestros trabajos, ¿no? Eh, si tienen alguna duda hasta aquí, bueno, en realidad es algo medio complejo, ¿no? Pero, o si en su caso no se ha entendido bien, también podemos retomar mañana o pueden plantear sus dudas en estos últimos momentos o minutos que nos faltan de la clase. Bueno, en su caso, si no tienen más dudas, no se hayan olvidado poner su nombre, ¿no? Y nos vemos mañana para terminar este tema del concepto concreto del derecho, ¿no? Que como ya sabíamos, ya habíamos visto, es algo indeterminado y difícil de precisar. Entonces quedamos ahí y sería hasta mañana que nos vemos en la clase del viernes. Hasta luego, hasta mañana. Hasta mañana, doctor.